comienzo a la predicación de la palabra del Señor. Y vamos a mirar en la carta del apóstol Pablo a Timoteo, la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Y vamos a leer solamente un versículo, pero este versículo hay mucho encerrado en él. Puse esta mañana en el grupo de WhatsApp de la iglesia, puse una foto donde había hay un grupo de personas, unos más jóvenes, un grupo dibujado de personas, donde hay una reflexión arriba y dice que hoy día ha surgido en la iglesia un grupo de personas que desean el cielo, desean la vida eterna, desean la felicidad, desean las cosas de Dios, pero ignorando a Cristo. O sea, desean sus vidas placenteras, pero sin pagar un precio. Y sin saber ni siquiera por qué se encuentran dentro de la iglesia. Tú puedes ir, hermana, unos y otros de vosotros, podéis ir a las iglesias como si fuerais periodistas y hacer encuestas. Y decir a un joven, a una persona mayor incluso, cualquier otro, hombre, mujer, niño, ¿por qué motivo están ahí? ¿Qué ha pasado en sus vidas para que ellos sean frecuentes a ese lugar de reunión? Tú puedes ir a cualquier denominación, evangélica, católica, protestante, en cualquier lugar, a preguntar a las personas motivos por los cuales ellos se encuentran allí. Y yo te digo que más de un 90% no sabrían qué decirte. No sabrían qué decirte. Así que solamente tenemos un 10% en toda la historia de nuestra historia contemporánea, quiero decir, nuestros más cercanos tiempos, que hay muy pocas conversiones a Jesucristo hoy día, muy pocas. Si tú vas y preguntas eso, le preguntas ¿qué haces aquí? ¿Por qué frecuentas la iglesia? ¿Por qué vino Jesús? Podría ser la pregunta. Y ese será el título de nuestro mensaje hoy. ¿Por qué vino Cristo? O mejor, ¿por qué vino Jesús? Y eso lo encontramos, lo vamos a ir descifrando el versículo, pero lo encontramos en este solo verso. Claro que hay muchos lugares en las Escrituras donde podemos ver el motivo por el cual Cristo vino. Podemos mirar el Antiguo Testamento y saber por qué Jesús vino a esta tierra y se hizo un bebé. Podemos mirar todas las hojas de la Biblia y allí vamos a encontrar algo que nos va a decir por qué vino Cristo a la tierra. Pero repito, si tú preguntas a las personas en otras iglesias y aquí mismo, si te atreves, preguntarle a algunos el motivo por el cual están aquí, ellos no sabrían qué contestar y por no mentir te dirían cualquier cosa que no era cierta o no sea cierta. ¿Por qué vino Jesús? Versículo 15 del capítulo 1. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Dice así la palabra del Señor: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Repito el versículo leído: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy
el principal de ellos. ¿Te consideras tú hoy pecador? Yo sí, pero un pecador perdonado por la gracia de Dios, al igual que he leído a Pedro esta mañana, que Pedro reconoció su pecado, se arrepintió y en un momento dado de su vida lo llamó aparte y lo hizo pastor. Muchos condenamos rápidamente a la gente. Somos más que jueces. Sin embargo, Cristo Jesús, ¿por qué vino Jesús? En este versículo queda completamente resumido. Este versículo refleja muy bien el motivo del por qué vino Jesús. Y tú dices, bueno, mucha gente sabe eso. Todos lo saben, todo el mundo sabe que Jesús vino a esta tierra y eso es indiscutible. Nadie podemos negar la verdad de esta historia. La historia de que Jesucristo vino a la tierra es algo que está hecho, escrito y dado en conferencia por muchos ateos, por muchos historiadores que han escrito sobre libros, bibliotecas grandiosas llenas de libros de la historia cristiana y de la historia sagrada. Ellos, historiadores, han escrito sobre el Imperio Romano, películas se han hecho sobre la caída del Imperio Romano y de personajes de la época. Ellos han escrito y escribieron acerca de los emperadores que hubo en Roma y existieron en aquel tiempo. Por ejemplo, Augusto César, César Nerón, Tiberio César y otros. Estas personas que han estudiado la historia de la Iglesia, personas que han estudiado la historia de Roma, de los imperios griegos y todo esto, ellos saben de esta historia, conocen la historia que Jesús vino a la tierra. Ellos mencionan que Jesús existió entre los hombres, junto a ellos en aquella época. Y mencionan también que parte de su vida en la tierra, Él estuvo con las personas de carne y hueso. Jesucristo, un hombre real sobre la tierra. Eso no se puede discutir. Pero, ¿cuánta gente sabe el por qué vino Jesús a la tierra? ¿Cuántos? Muy pocos. Muy pocas personas se interesan por descubrir el motivo por el cual Cristo vino a la tierra. Muchos han escrito sobre la venida de Cristo, su primera venida, cuando nació en Belén de parte de Dios por medio de una mujer llamada María. Muchos han escrito de eso. Las religiones también han sabido mucho acerca de Cristo y aún siguen hablando de Él. Las religiones, millones de personas saben de lo que estamos hablando hoy. Hablan del nacimiento, hablan de la vida de Jesús, hablan de la muerte en la cruz, hablan de la resurrección, saben de todo esto, saben que es cierto todo eso, aunque muchos lo nieguen, ellos saben en su conciencia, porque la conciencia humana es algo que tú, con tu incredulidad, tú no puedes callar. Eso me alegra, hermano, escuchar ateos en la calle sobre la no existencia de Dios, o que Dios está muerto. Me alegra saber que su conciencia les dice lo contrario. Eso me alegra saberlo. Así que de ateos, nada de nada. Como digo, realmente la gente no sabe mucho de este por qué Jesús vino a la tierra. Sí, que festejan a Jesús cuando llega el tiempo de la Navidad. Estoy contento de poder predicar
este sermón ahora, que no es Navidad todavía, pero veréis ahora, los próximos meses de Navidad, la gente festejando el nacimiento de Cristo. Pero no saben por qué. Lo festejan en un sentido pagano. Hacen eventos, fiestas, comidas en familia y todo eso. Pero no saben realmente nada del evento del nacimiento de Cristo. Ellos confeccionan sus propias teorías y sus propias fiestas paganas a fin de celebrar algo que ellos no conocen el motivo. Pero sucede de esta forma. Vamos a verlo en pocos meses todo eso. Pero no saben realmente nada. Unos pocos, como nosotros, sabemos algo. Y sabemos algo por una razón, hermano. Porque lo tenemos narrado en las Escrituras. Como en este versículo. Que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales cada uno de nosotros somos los primeros pecadores. Tú eres ese hombre que está aquí. Líbrame, oh Señor, de aquel hombre malo, malvado, que soy yo. Líbrame, Señor. Hemos sido perdonados por gracia. Todo se lo debemos a Él, a su sacrificio. No nos merecemos ni nos merecíamos nada de nada. La obra de la cruz fue la obra que Él hizo como sacrificio por nosotros. La salvación no se puede comprar con obras buenas, porque no somos buenos, somos malos. Solo hay uno bueno y ese es Dios. Amén. Nosotros sabemos muy poco de eso. A través de la Escritura podemos ver algo, porque tenemos la vista muy corta, muchas veces habiendo olvidado la purificación de nuestros antiguos pecados. Pero el que tiene la vista muy corta ya olvidó eso. No olvides jamás el perdón de tus pecados. Tus pecados pasados, tus pecados presentes y tus pecados futuros han sido llevados a la cruz para que ya no vivan más en ti. Por eso nuestra oración debe de ser alta. Señor, líbrame de lo que está escondido en mi corazón. Porque hay cosas escondidas, ¿sabías? Escudriña tu corazón. Dile a Dios que examine tu vida y Él te hará ver las cosas que no funcionan en tu vida. Pero nosotros somos muy santos, estamos siempre prestos, rápidos a juzgar a los demás. Y la Biblia nos enseña a juzgar con justo juicio. Quiere decir que si yo juzgo algo es porque yo estoy cumpliendo ese algo. Bien. Pero si yo estoy cometiendo el mismo pecado que tú, por eso Jesús dice, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados. Ahora, si tú estás viviendo ese estándar de Cristo, entonces dice la palabra del Señor, entonces juzga con justo juicio, porque es justo que pueda juzgar, porque es justo el juicio. Así que, pasando más adelante, nosotros vamos a ver en los Salmos, porque esto que estamos predicando hoy es digno de celebrar. Es digno de celebrar un culto como el de hoy, predicando estas palabras de que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales cada uno de nosotros somos los principales malvados de esos pecadores, cada uno. Porque si Pablo dijo estas cosas de él mismo, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros? Las Escrituras nos enseñan esto, hermano. No es necesario contradecir nada de este mensaje, porque la misma Escritura lo enseña. Además de eso, la experiencia cristiana de una persona regenerada, de una persona
que ha nacido de nuevo, eso también habla por sí mismo. Como dijimos en mensajes anteriores, 3 señales para saber que somos salvos. Primero, por la confesión verbal. Segundo, por el testimonio del Espíritu en nuestra vida. Y tercero, por los frutos que el Espíritu Santo nos ha otorgado por medio de la vida de Cristo a cada uno. De esa manera sabemos que somos salvos. Pero la experiencia que hemos tenido tiene que ir de la mano con las Escrituras. Si tú me cuentas una experiencia y yo no veo que en la Escritura se encuentra, es falsa la experiencia. Si tú me cuentas lo que hay en la Escritura, pero después me hablas de tu experiencia y no concuerda con la Escritura, es falsa la experiencia. Por eso, hermanos, nuestro estándar, decía yo esta mañana, debe de ser siempre Cristo. Nunca ningún hombre, ni siquiera yo. No, Cristo el Señor. En los Salmos, digo, por toda la Biblia, Dios nos está enseñando que debemos de celebrar sus obras. Antes yo decía, en Navidades, paganamente se celebra la Navidad, a Cristo, paganamente. Pero eso no significa que yo no puedo celebrar a Cristo. En esos días, pero gracias a Dios que el mensaje me está tocando hoy. Y hoy celebro la Navidad, hoy celebro la Natividad, hoy celebro el nacimiento de Cristo viviendo en mí. Eso es la Navidad, hermano. Todos los días del año es Navidad. Y esto es digno de celebrar. Debemos de celebrar sus obras como dicen los salmos. Por todas partes. Celebremos las obras de la creación. Celebremos las obras de Dios. Y hablando de Jesucristo, dice el salmista, yo anunciaré a mis hermanos de mi Padre Celestial en medio de la congregación. Y estaba profetizando a la iglesia local. Nosotros estamos siendo profetizados desde el Antiguo Testamento, desde los salmos, que íbamos a celebrar el nacimiento de Cristo. La vida de Cristo, la muerte de Cristo, el bautismo de Cristo. Íbamos a celebrar todo lo que Cristo es como persona y como Dios mismo. 100% Dios, 100% hombre. Amén. Bendito sea ese nacimiento. ¿Por qué vino Jesús a esta tierra? Para venir tenía que venir como un bebé. Esto es lo maravilloso de la obra de Dios. Aquí nos muestra su obra, su plan de redención. En este versículo encontramos esa iglesia que ha sido redimida, hermano. Porque Él vino a salvar a los pecadores y a unirlos en un solo espíritu para un día llevarlos con Él para siempre y vivir siempre con el Señor. Este bendito nacimiento, Dios nos está mostrando todo su plan para su pueblo. Su pueblo es la iglesia. La iglesia que hoy existe sobre la tierra desde los tiempos primeros hasta hoy. Y también parte de muchos individuos del pueblo de Israel. Son la iglesia. Porque aunque hayan muerto, ellos han muerto proféticamente en Cristo. Siempre en Cristo, como dice la Escritura, y en ningún otro hay salvación si no es en Cristo Jesús mismo. En ningún otro nombre dado a los hombres, el cual podamos ser salvos, sino en Jesucristo mismo. Siempre Cristo al principio, Cristo en el medio, y Cristo, Cristo y Cristo para siempre, hasta el fin de los días. Cristo, eternamente el Salvador. Cristo eternamente Dios. No tiene un principio, no tendrá un fin jamás. Y tú y yo, si estamos en Cristo, tampoco tendremos un fin. Amén. Somos personas inmortales desde ahora mismo. El que persevere hasta el fin, ese será salvo hasta el fin. Aleluya.
No hay tiempo en estas cosas, hermano. ¿Por qué vino Jesús? Como digo, el mensaje de hoy, ¿cuánta gente predica este mensaje? Hoy día, hace años, yo lo escuché así de veces. Hoy día, muy pocas veces se escucha este mensaje. Solo tienes que mirar un poquito, darte un paseo por muchas iglesias, darte un paseo por internet y encontrarás solo fiestas. La jota, la salsa, el merengue y tanta cosa más, dentro de las mismas iglesias que dicen saber por qué vino Cristo. No lo saben, no lo saben. Porque Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Y nosotros somos esos pecadores salvados, hermano. Y eso constituye la iglesia. Y fuera de esa declaración, no existe la iglesia en ninguna parte. No existe. Es un evangelio no popular, lo sé, pero esta es la verdad del evangelio. Esta es la verdad del evangelio, hermano. La puerta no es ancha para pasar, la puerta es estrecha. Es angosto el camino que lleva a la vida, pero espacioso y ancho el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que andan por ese camino. Pero, ¿por qué vino Jesús? Cambió la mentalidad filosófica de tanta gente. Cuando Él vino, dice la palabra del Señor en Gálatas capítulo 4, dice, cuando Pablo escribe, pero cuando vino, ¿veis que estamos celebrando la venida de Jesús en su nacimiento hoy? Estamos enseñando el por qué vino Cristo a la tierra. Dice San Pablo en Gálatas 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, versículos 4 y 5, cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿qué cumplimiento era? El cumplimiento que a María iba a dar a luz un bebé llamado Jesús, el Salvador del mundo. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. ¿Y cómo lo narran los evangelistas? Por ejemplo, Lucas nos narra el anuncio del ángel a los pastores cuando les dijo, a los pastores, les dijo, no se lo dijo a Herodes, no se lo dijo a los reyes de la tierra, no se lo dijo a las estrellas del firmamento, no se lo dijo a aquellos que tenían poder político, no se lo dijo al emperador romano, no. El ángel fue a los pastores, gente humilde, gente que sabía Dios que iban a recibir con su corazón la palabra de Dios, los pastores. Y es curioso que diga los pastores. Hoy Dios está hablando a muchos pastores para que no hagan las cosas desordenadamente, sino que vayan siempre en torno a lo que Dios quiere que sea. Y Dios quiso que fuese así. Dios no fue al rey a anunciarle esto, fue a una persona. Nosotros tenemos que ir y encontrar, intentar buscar corazones sedientos de Dios. Estos pastores escucharon, hoy os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Así que moveos y celebremos al Señor. Esto era lo que les estaba diciendo los ángeles a los pastores. Ellos fueron y adoraron. Ellos fueron. Ninguno de los grandes hombres de la tierra tuvieron capacidad para poder ir. Y mira que lo sabían, sobre todo los religiosos aquellos, que lo sabían desde el principio de la historia sagrada, desde el principio, desde el profeta Isaías. Sabían que iban a nacer de una virgen, María. Así que celebremos, hermano, las obras de Dios. Pero esto es una pregunta que mucha gente seguramente se está haciendo. Si tú no te la estás haciendo, seguramente te la has hecho en alguna ocasión. Y esta es la pregunta de todos los tiempos. ¿Por qué entonces? ¿Por qué? Porque yo sé que aquí hay personas que aún no conocen al Salvador.
No conocen a Jesucristo. Conocen de su cabeza, de su mente, de su tradición, de sus años que vienen a la iglesia o han ido a alguna iglesia. Saben algo de todo esto, pero lo que Dios quiere hoy es que tú seas parte de esa venida. Estés dentro de la venida de Cristo. Eso es lo que el Señor quiere. Déjate ahora solamente de cumplir un rito o de acudir a un lugar para que solamente por estar bien, sino tú métete en las cosas de Dios como antes te metías en las cosas del pecado. ¿Te recuerdas? Yo me recuerdo, me metía de lleno en las cosas del pecado. Y ahora yo quiero meterme en las cosas de Dios de lleno también. Claro, lo que hagas, hazlo bien. Muchos están entre dos mundos. Un pie aquí, otro pie aquí. Y Jesús vino para eso, para disipar todas esas dudas de que no se puede servir a dos señores, que no puedes estar con un pie aquí y con otro pie aquí, que Él vino para ponerse en el centro de tu vida. Ese es el camino, el centro de tu vida, Cristo sentado allí, en el trono. Mucha gente no quiere saber esto, no les importa esto, pero a ti y a mí sí nos importa, porque eso significa tener vida eterna y vida para siempre. Mirad, la pregunta, ¿por qué vino a esta tierra? ¿Cuál fue su propósito al dejar el cielo? ¿Cómo se puede relacionar esto con mi vida, con la vida humana entre todos los hombres creados? ¿Cómo? Y en el versículo 15, léelo de nuevo, léelo. No me mires a mí, lee el versículo 15. Te voy a dar un minuto. Lee el versículo 15. ¿Cómo se relaciona esto con mi vida? Léelo, léelo, este texto. Palabra fiel y digna. ¿Es que la palabra de Dios no es fiel y digna? Isabel, ¿te has preguntado si por qué dice San Pablo palabra fiel y digna? ¿Por qué? ¿Es que las demás palabras de la Biblia no son fieles y son dignas? ¿Te lo has preguntado? Yo cuando leo esto me lo pregunto. ¿Es que el resto de la Escritura no es fiel y digno? Entonces, ¿por qué escribe Pablo? Palabra fiel y digna es esta. ¿Sabes por qué? Porque él quiere enfatizar algo que penetre muy hondo en tu corazón y muy bien en tu mente. Que Cristo Jesús vino al mundo a salvarte como pecador que eres. ¿Entiendes? Él vino a eso. Por eso dice palabra fiel y digna. Las demás palabras también son fieles y dignas de leer y de vivir y de escudriñar y de todo. Pero él no está diciendo que esta es más grande que las demás palabras. Está diciendo, enfatizándote a ti, diciéndote lo que tú eres y la necesidad que tienes. Porque eres el más malo de todos los hombres. El más malo de todas las mujeres. Cada uno de nosotros somos ese hombre malvado. Todos. El principal de ellos, dice San Pablo, yo soy el principal de los pecadores. Eso dijo San Pablo. Eso digo yo. Y eso deberíamos de decir todos nosotros, hermanos. Pero hemos leído el texto. Vamos a desmenuzar este texto rápidamente. Y vamos a tardar muy poquito. Y vamos a terminar después. Vamos a desmenuzar el texto leído, versículo 15, en tres partes. La primera parte es como sigue: palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Hemos dicho que Pablo le escribe de esta manera para enfatizar la necesidad que tenemos de reconocer lo que somos. Y por alguna razón Pablo quería poner este énfasis o esta carga sobre nosotros. Él quería enseñarnos esto, enseñarnos algo, esto que estamos predicando. Esta declaración él la usa como un lenguaje que Jesús ya usaba. Fijaos, que Pablo dijo, imitadme a mí, dijo Pablo. Pero ¿saben? No se quedó imitadme a mí, porque yo he dicho esta mañana a alguien que no debemos de imitar simplemente por imitar a los hombres y ser como ellos, sino debemos ir más alto, que es imitar a Cristo. Porque Pablo dice, imitadme a mí, pero no se queda ahí parado. Dice, como yo imito a Cristo. O sea, debemos de imitar a Pablo porque Pablo imita a Cristo.
Y eso es importante que nosotros vemos a los apóstoles de esta manera. A los Gálatas, San Pablo les escribe y les dice: cuando estuve entre vosotros, me recibisteis como a un ángel de Dios. Me recibisteis como a Cristo Jesús mismo. Eso dice San Pablo de los Gálatas. Que cuando Pablo estaba en medio de su casa, en medio de ellos, él mismo les dice a ellos, los halaga diciendo realmente la verdad. Y dice: porque vosotros me hubierais dado vuestros propios ojos para servirme. Me habéis tratado como a Cristo Jesús, como a un ángel de Dios. Es por eso que Pablo dice: imitadme a mí, como yo imito a Cristo. Los Gálatas imitaban a Pablo y lo trataban de la manera que lo trataban porque él imitaba a Jesús. Ese es nuestro estándar, Este es el estándar que debemos de siempre mirar. Y nunca más bajo que eso. Porque más bajo que eso es perder la carrera. No perder la salvación, no estoy diciendo eso. La carrera es diferente a perder la salvación. La salvación no se pierde para aquellos que somos salvos realmente. Pero la carrera sí que se puede perder. La recompensa sí que se puede perder. Por eso San Pablo dice: no vaya que yo, habiendo sido consejero para otros, ahora yo mismo venga a ser eliminado. Pablo no lo fue. Porque él estaba atento a eso, a imitar siempre a Cristo. Él no se fijó en Pedro, no se fijó en nadie más que en Jesucristo. A Dios le plació revelar a Cristo en Pablo, para que todo el mundo, él pudiera predicarles a la gente. Por eso dice, lo que él quería enseñar es esto. Es una declaración que usa el mismo lenguaje que Jesús usaba. ¿Qué dijo Jesús? En verdad os digo, de cierto os digo. Este es el énfasis que Jesús estaba dando. De verdad, ¿es que antes decía Jesús alguna mentira? ¿O decía las verdades a medias? No, simplemente Jesús estaba enfatizando una declaración que les iba a enseñar. Y Pablo está diciendo: palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Haciendo énfasis a lo que quiere enseñarles. Ya hemos aprendido algo de la Escritura, hermano. Por eso, cuando tú leas la Biblia, léela despacito y piensa: ¿por qué escribe de esta manera? ¿Qué querrá decirme el Señor a mí hoy? Mira, pues esto nos quiere decir. Que la Biblia nos pone énfasis en las cosas que necesitamos aprender. La segunda cosa para desmenuzar esta parte es el siguiente párrafo, la siguiente frase. La primera, hemos dicho, es palabra fiel y digna de ser recibida por todos. La segunda parte es que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y aquí estamos viendo otra vez lo que acabamos de decir de otra forma. Aquí notamos de nuevo que Pablo no empieza la frase como de él mismo. Él no la hace como que es suya esa frase, ¿no? Sino que hace referencia a las palabras de Cristo. Aquí también, como anteriormente, en verdad os digo. Aquí hace referencia a las palabras de Cristo Jesús cuando en el Evangelio de Mateo dijo: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Aquí son las mismas palabras que Pablo está repitiendo o parafraseando las palabras de Cristo. Que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Y el mismo Cristo dijo: he venido no a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Y sabe por qué dice no he venido a llamar a justos? Porque no hay ni siquiera un justo en esta tierra. No hay ni siquiera uno. No puedes encontrar un hombre o una mujer que sea justa. Es por eso por lo que yo me enfado cuando alguien quiere tacharte de algo, cuando él o ella es igual que tú. Eso es lo que me hace enfadar de las personas. Yo no voy a tachar a ninguno peor que yo. No, porque yo soy el principal de todos los pecadores. Y tú eres la principal de las pecadoras. Es así la Biblia, hermano. Esto es lo que enseña Jesús. Eso es lo que está diciendo. Él no ha venido a llamar a justos. No hay nadie justo. Si tú pensabas que tú vivías una vida justa, tú no la vives. Eres la persona más injusta que vive en la tierra. Pero Él vino a cambiar ese panorama. Él vino a cambiar tu mente, a hacer una nueva persona de ti.
si no lo eres aún. Esta es la segunda parte. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Luego también nuestro amigo, nuestro hermano Lucas, evangelista Lucas, él era médico, ¿no? El doctor Lucas dice de sí mismo, Jesús dice de sí mismo, el Hijo del Hombre vino, ¿a qué vino? A salvar. ¿A quiénes? A los que estaban perdidos. Mucha gente, yo voy por la calle, evangelizo a la calle, le hablo a uno del Señor, tal y cual. Yo es que no soy pecador. Yo me levanto a las 5 de la mañana, me voy a coger tomate. Yo voy al campo, voy a la obra, voy aquí, allá, a la fábrica, voy al trabajo, estoy en teletrabajo, hago esto. Yo no me meto con nadie, no robo, no mato, no adultero, no hago nada malo. Y se creen justos. Y se creen que ya merecen el cielo. Porque están dando de comer a su familia y a sus hijos, dice. Eso ya creen que ya han ganado la salvación. Salvación por las obras. Esto es lo que enseñan muchas veces las iglesias falsas. Salvación por obra. Pero tú y yo no podemos hacer nada bueno. Si hay algo que tú haces de bien, porque el Señor te lo ha revelado y te lo ha mostrado para que lo hagas. Pero no por ti mismo. De nosotros mismos no saldría nada bueno. Jamás. Dice así, el Hijo del Hombre vino a salvar lo que estaba perdido. Gloria a Dios que ya hemos dejado de estarlo. Y si alguno se desvía del camino, que sepa que puede siempre regresar a él. Porque la puerta de la gracia estará abierta hasta que se cierre. Mientras tanto, aprovecha y entra dentro de esa puerta. El Hijo del Hombre vino a salvar. ¿Pero a salvar? ¿De qué? ¿De qué vino a salvar? Lo que estaba perdido, pero ¿de qué? ¿De qué estoy yo perdido? Eso es lo que dicen muchos, como te contaba. ¿De qué estoy yo perdido si yo hago todo el bien que puedo? ¿De qué estoy yo perdido? Justamente por decir eso ya estás perdido. Porque crees que tú puedes ganar el cielo con esa falsa bondad que te haces decir que tienes. Y esta tercera cosa, esta tercera partecita del versículo, que vamos a ver, y con esto vamos a finalizar, dice: de entre los cuales yo soy el primero, dice San Pablo. Aquí el apóstol nos da una gran lección a cada uno de nosotros. Y en otras ocasiones, si leen algunas de sus epístolas, le verás cómo dice y escribe. Le oímos decir que él es el último, que él es el más pequeño de todos los apóstoles. Fijaos. Fue llamado con una revelación tal que lo tiró al suelo y San Pablo vio a Jesús. Y por esa razón él es apóstol. Porque para ser apóstol, oye, entre comillas, un montón de apóstoles, le das a una lata y salen los apóstoles corriendo. Le das a un bote y salen apóstoles por todos lados. No entienden nada de la palabra. San Pablo fue apóstol porque vio a Jesucristo. Y el requisito para ser un apóstol del Cordero, tú tienes que ver a Cristo, si no, no lo puedes. Hoy día por eso no existen apóstoles. Existen trabajos apostólicos que tú puedes desarrollar, basándose aquí, en la Escritura, en la enseñanza de los apóstoles. Yo puedo ir a un lugar, abrir iglesia, hacer esto, bien. Ese es un servicio apostólico, pero siempre bajo mis apóstoles, que fundamentaron el terreno para que yo pueda pisar bien sólido y no hundirme en tierras movedizas. Por eso esta tercera parte dice: yo soy el principal. Yo soy el último de los apóstoles. Yo soy el más pequeño de ellos. No soy digno de ser llamado apóstol. Eso dice San Pablo. Sin embargo, Dios lo hizo digno de ser llamado apóstol. Él no se sentía ser apóstol, pero Dios lo llamó. Pedro era un miserable, vio que negó a Jesús y estuvo todos esos meses hasta que murió Cristo y lo llamó aparte. Estuvo Pedro decaído, deprimido, sin ganas de trabajar mucho más ya. Pero el Señor, cuando te llama, eso es irrevocable. Nadie te lo puede quitar. Es como un sello que pone el rey para que tú le sirvas. Y el rey jamás va a quitar ese sello. Él no puede negarse
a sí mismo. Si somos infieles, Él permanece fiel. Yo soy el más pequeño de todos los apóstoles. Y aquí Pablo nos está comparando al hecho de que nosotros hombres eran más pecadores que él mismo. Él no está pensando en cómo son los demás hombres. Simplemente está diciendo que él es el más grande de los pecadores. Es como el principal de entre ellos. Y si él ha podido ser perdonado, si yo he sido perdonado, si yo, siendo un miserable, he podido decir hoy sobre este púlpito, he sido perdonado de mis terribles pecados, tú puedes ser perdonada. Tú puedes ser perdonado hoy. San Pablo decía la misma cosa. Si él ha sido perdonado, entonces cualquiera puede ser perdonado, porque Pablo perseguía a la iglesia de Dios. Fijaos qué pecado. Él seguía a los discípulos y los mataba, los encarcelaba, los echaba de los lugares que ellos se congregaban, los perseguía. Ya digo, los mataba, derramaba sangre a sus propios pies, de la sangre de los santos mártires. Y Pablo se da cuenta de eso y dice, qué terrible que era. Si yo he sido perdonado, vosotros podéis serlo también. Si Pablo ha sido perdonado, yo puedo ser perdonado. Tú puedes ser perdonado. Que la gracia del Señor hoy día esté contigo. Vamos a ponernos de pie.